El diario de Eva, Mark Twain. Sábado. Ya tengo casi un día entero de edad. Llegué ayer, eso me parece. Y así debe de ser, pues si hubo un anteayer, yo no estaba allí cuando ocurrió. O lo recordaría. Podría ser, por supuesto, que sí ocurriera y que yo no me diera cuenta. Muy bien. Estaré muy atenta de ahora en adelante. Y si ocurre algún anteayer, tomaré nota de ello. Será mejor empezar con buen pie y no dejar que el registro se confunda. Pues un instinto me dice que estos detalles van a ser importantes para el historiador algún día. Pues me siento como un experimento. Me siento exactamente como un experimento. Sería imposible que una persona se sintiera más como un experimento que yo, y por eso me voy convenciendo de que eso es lo que soy. Un experimento. Solo un experimento. ¿Y nada más? Entonces, si soy un experimento, ¿soy yo el experimento entero? No, creo que no. Creo que el resto forma parte de él. Yo soy la parte principal, pero creo que lo demás también tiene su función en el asunto. ¿Está mi posición asegurada o tengo que vigilarla y cuidarla? Esto último, tal vez. Un instinto me dice que la vigilancia eterna es el precio de la supremacía. Es una buena frase, creo yo, para alguien tan joven. Hoy todo tiene mejor aspecto que ayer. Con las prisas por terminar ayer, las montañas quedaron con un aspecto desigual y algunas de las llanuras estaban tan atestadas de escombros y restos que el panorama era bastante desolador. Las obras de arte nobles y hermosas no deberían someterse a las prisas, y este nuevo y majestuoso mundo es en efecto una obra de lo más noble y hermosa. Y ciertamente está maravillosamente cerca de la perfección a pesar de la brevedad del tiempo. Hay demasiadas estrellas en algunos sitios y no las suficientes en otros, pero eso puede remediarse pronto, sin duda. La luna se soltó anoche y se deslizó hacia abajo y se salió del conjunto. Una pérdida enorme. Se me rompe el corazón al pensarlo. No hay otra cosa entre los ornamentos y las decoraciones que se le compare en belleza y acabado. Deberían haberla sujetado mejor. Si tan solo pudiéramos recuperarla. Pero por supuesto, es imposible saber a dónde fue. Y además, quien quiera que la encuentre la esconderá. Lo sé porque yo misma lo haría. Creo que puedo ser honrada en todos los demás asuntos, pero ya empiezo a darme cuenta de que el núcleo y centro de mi naturaleza es el amor por la belleza, una pasión por lo bello, y que no sería seguro confiarme una luna que perteneciera a otra persona y esa persona no supiera que yo la tengo. Podría renunciar a una luna que encontrara de día, porque tendría miedo de que alguien estuviera mirando, pero si la encontrara en la oscuridad, estoy segura de que hallaría alguna excusa para no decir nada al respecto. Pues me encantan las lunas, son tan bonitas y tan románticas. Ojalá tuviéramos 5 o 6. Nunca me iría a la cama. Jamás me cansaría de estar tumbada en el bancal de musgo mirándolas. Las estrellas también están bien. Ojalá pudiera coger algunas para ponérmelas en el pelo, pero supongo que nunca podré. Te sorprendería descubrir lo lejos que están, pues no lo parece. Cuando aparecieron por primera vez anoche, intenté derribar algunas con una vara, pero no llegaba, lo cual me asombró. Luego lo intenté con terrones hasta que quedé agotada, pero no conseguí ni una. Fue porque soy zurda y no lazo bien. Ni siquiera cuando apuntaba a la que no perseguía, podía acertarle a la otra, aunque sí que hice algunos tiros cercanos, pues vi la mancha negra del terrón surcar el aire justo en medio de los cúmulos dorados 40 o 50 veces, rozándolos apenas, y si hubiera podido aguantar un poco más, tal vez habría conseguido una. Así que lloré un poco, lo cual era natural, supongo para alguien de mi edad. Y después de descansar, cogí una cesta y partí hacia un lugar en el borde extremo del círculo, donde las estrellas estaban cerca del suelo, y podía cogerlas con las manos, lo que de todos modos sería mejor, porque así podría recogerlas con delicadeza y no romperlas. Pero estaba más lejos de lo que pensaba, y al final tuve que rendirme. Estaba tan cansada que no podía arrastrar los pies ni un paso más, y además los tenía doloridos y me hacían mucho daño.
No pude volver a casa, estaba demasiado lejos y empezaba a hacer frío. Pero encontré unos tigres y me acurruqué entre ellos y estuve de lo más adorablemente cómoda. Y su aliento era dulce y agradable, porque se alimentan de fresas. Nunca antes había visto un tigre, pero los reconocí al instante por las rayas. Si pudiera tener una de esas pieles, me haría un vestido precioso. Hoy empiezo a tener una mejor idea de las distancias. Estaba tan ansiosa por apoderarme de cada cosa bonita que la agarraba atolondradamente, a veces cuando estaba demasiado lejos y a veces cuando estaba a solo 6 pulgadas, pero parecía un pie. ¡Ay, con espinas de por medio! Aprendí una lección. También creé un axioma, salido enteramente de mi cabeza. El primerísimo. El experimento arañado rehúye la espina. Creo que es uno muy bueno para alguien tan joven. Seguí al otro experimento de un lado a otro ayer por la tarde, a cierta distancia, para ver para qué podía servir, si es que lo lograba. Pero no pude descifrar de qué se trataba. Creo que es un hombre. Nunca había visto un hombre, pero lo parecía, y estoy segura de que eso es lo que es. Me doy cuenta de que siento más curiosidad por él que por cualquiera de los otros reptiles. Si es que es un reptil, y supongo que lo es, pues tiene el pelo alborotado y los ojos azules, y parece un reptil. No tiene caderas, se estrecha hacia abajo como una zanahoria, cuando está de pie, se despatarra como una grúa. Así que creo que es un reptil, aunque podría ser arquitectura. Al principio le tenía miedo y echaba a correr cada vez que se daba la vuelta, pues pensaba que iba a perseguirme. Pero poco a poco descubrí que solo intentaba huir, así que después de eso ya no fui tímida, sino que lo seguí durante varias horas, a unos 20 metros por detrás, lo que lo puso nervioso e infeliz. Al final, se preocupó bastante y se subió a un árbol. Ay. Esperé un buen rato. Luego me di por vencida y me fui a casa. Hoy, lo mismo otra vez. Lo tengo otra vez en el árbol. Domingo. Sigue ahí arriba, descansando al parecer. Pero eso es un subterfugio. El domingo no es el día de descanso. El sábado está designado para eso. Me parece una criatura a la que le interesa más descansar que cualquier otra cosa. A mí me cansaría descansar tanto. Me cansa simplemente estar sentada mirando el árbol. Me pregunto para qué sirve. Nunca lo veo hacer nada. Anoche devolvieron la luna y yo estaba tan feliz. Creo que es muy honrado por su carté. Se deslizó hacia abajo y se cayó otra vez, pero no me angustié. No hay por qué preocuparse cuando se tiene esa clase de vecinos. La traerán de vuelta. Ojalá pudiera hacer algo para mostrar mi agradecimiento. Me gustaría enviarles algunas estrellas, pues tenemos más de las que podemos usar. Quiero decir, yo, no nosotras, pues veo que al reptil no le importan esas cosas. Tiene gustos vulgares y no es amable. Cuando fui allí ayer por la tarde, al anochecer, había bajado sigilosamente y estaba intentando atrapar a los pececillos moteados que juegan en la charca, y tuve que tirarle terrones para que se subiera al árbol otra vez y los dejara en paz. Me pregunto si es para eso para lo que sirve. ¿No tiene corazón? ¿No tiene compasión por esas pequeñas criaturas? ¿Puede ser que fuera diseñado y fabricado para una labor tan poco delicada? Tiene toda la pinta. Uno de los terrones le dio detrás de la oreja y usó el lenguaje. Sentí una emoción, pues era la primera vez que oí hablar, aparte de a mí misma. No entendí las palabras, pero parecían expresivas. Cuando descubrí que podía hablar, sentí un nuevo interés por él, pues me encanta hablar. Hablo todo el día y también en sueños, y soy muy interesante. Pero si tuviera otro con quien hablar, podría ser el doble de interesante, y nunca me detendría, si así se deseara. Si este reptil es un hombre, no es un ello, ¿verdad? Eso no sería gramaticalmente correcto, ¿o sí? Creo que sería él. Sí, eso creo. En ese caso se analizaría así. Nominativo, él. Dativo, le. Posesivo, hissen. Bueno, lo consideraré un hombre y lo llamaré él hasta que resulte ser otra cosa.
Esto será más práctico que tener tantas incertidumbres. Domingo de la semana siguiente. Toda la semana anduvo detrás de él intentando conocerlo. Tuve que ser yo la que hablara, porque era tímido, pero no me importó. Parecía complacido de tenerme cerca, y usé mucho el sociable nosotros, porque parecía halagarle que lo incluyera. Miércoles. Ahora nos llevamos muy bien, la verdad, y cada vez nos conocemos mejor. Ya no intente evitarme, lo cual es una buena señal y demuestra que le gusta tenerme con él. Eso me complace y estudio cómo serle útil de todas las maneras posibles para así aumentar su aprecio. Durante el último día o los 2 últimos, le he quitado todo el trabajo de nombrar las cosas, y esto ha sido un gran alivio para él, pues no tiene ningún don para ello y, evidentemente, está muy agradecido. No se le ocurre un nombre racional ni para salvar la vida, pero no dejo que vea que soy consciente de su defecto. Cada vez que aparece una nueva criatura, le pongo nombre antes de que él tenga tiempo de ponerse en evidencia con un silencio incómodo. De este modo le he ahorrado muchas vergüenzas. Yo no tengo un defecto así. En el instante en que pongo los ojos en un animal, sé lo que es. No tengo que reflexionar ni un momento. El nombre correcto surge al instante como si fuera una inspiración, que sin duda lo es, pues estoy segura de que no estaba en mí ni medio minuto antes. Parece que sé qué animal es solo por su forma y por cómo actúa. Cuando apareció el dodo, él pensó que era un gato montés. Se lo vi en la mirada. Pero lo salvé. Y tuve cuidado de no hacerlo de una manera que pudiera herir su orgullo. Simplemente hablé con un tono muy natural, de grata sorpresa, y no como si pretendiera transmitir información. Y dije, vaya por todos los cielos si es el dodo. Le expliqué, sin que pareciera que estaba explicando, cómo sé que es un dodo. Y aunque pensé que tal vez estaba un poco molesto porque yo conocía a la criatura y él no, era bastante evidente que me admiraba. Eso fue muy agradable, y pensé en ello más de una vez con satisfacción antes de dormir. Qué poca cosa puede hacernos felices cuando sentimos que nos lo hemos ganado. Jueves, mi primera pena. Ayer me evitó, y parecía desear que no le hablara. No podía creerlo, y pensé que había algún error. Pues me encantaba estar con él y me encantaba oírle hablar. Y entonces, ¿cómo podía ser que él fuera poco amable conmigo si yo no había hecho nada? Pero al final pareció ser cierto, así que me marché y me senté sola en el lugar donde lo vi por primera vez, la mañana en que fuimos creados, y yo no sabía lo que era, y me era indiferente. Pero ahora era un lugar lúgubre, y cada pequeña cosa hablaba de él, y tenía el corazón muy dolorido. No sabía muy bien por qué, pues era un sentimiento nuevo, no lo había experimentado antes. Y era todo un misterio, y no podía descifrarlo. Pero cuando llegó la noche, no pude soportar la soledad, y fui al nuevo refugio que ha construido, para preguntarle qué había hecho mal, y cómo podía enmendarlo y recuperar su amabilidad. Pero me echó fuera bajo la lluvia, y fue mi primera pena. Domingo. Ahora todo es agradable de nuevo, y soy feliz. Pero aquellos fueron días duros. Procuro no pensar en ellos si puedo evitarlo. Intenté conseguirle algunas de esas manzanas, pero no aprendo a lanzar recto. Fallé, pero creo que la buena intención le agradó. Están prohibidas, y él dice que me haré daño. Pero si he de hacerme daño por complacerle, ¿por qué habría de importarme ese daño? Lunes. Esta mañana le dije mi nombre, con la esperanza de que le interesara. Pero no le importó. Es extraño. Si él me dijera su nombre, a mí me importaría. Creo que sería más grato a mis oídos que cualquier otro sonido. Habla muy poco. Quizás sea porque no es brillante. Y eso le afecta y desea ocultarlo. Es una gran lástima que se sienta así, pues la brillantez no es nada. El valor reside en el corazón. Ojalá pudiera hacerle entender que un corazón bueno y lleno de amor es una riqueza, y una riqueza más que suficiente, y que sin él, el intelecto es pobreza. Aunque habla tan poco, tiene un vocabulario bastante considerable.
Esta mañana usó una palabra sorprendentemente buena. Evidentemente, él mismo reconoció que era buena, pues la introdujo 2 veces después, de manera casual. Fue un buen arte de la naturalidad, pero aún así demostró que posee cierta cualidad de percepción. Sin duda, esa semilla puede hacerse crecer, si se cultiva. ¿De dónde sacó esa palabra? No creo haberla usado nunca. No se interesó por mi nombre. Intenté ocultar mi decepción, pero supongo que no lo conseguí. Me marché y me senté en un bancal de musgo con los pies en el agua. Es a donde voy cuando anhelo compañía, alguien a quien mirar, alguien con quien hablar. No es suficiente, ese adorable cuerpo blanco pintado allí en la charca, pero es algo. Y algo es mejor que la soledad absoluta. Es una buena amiga para mí, y la única que tengo. Es mi hermana. Aquella primera vez que me abandonó. Nunca lo olvidaré. Nunca, nunca. Sentía el corazón como plomo en el cuerpo. Dije, era todo lo que tenía, y ahora se ha ido. En mi desesperación dije, rómpete, corazón mío, ya no puedo soportar más mi vida, y oculté el rostro entre las manos. Y no había consuelo para mí. Y cuando las aparté, al poco rato allí estaba ella de nuevo, blanca, resplandeciente y hermosa, y me arrojé a sus brazos. Aquello fue la felicidad perfecta. Ya había conocido la felicidad, pero no era como esta, que era éxtasis. Después de eso, nunca dudé de ella. A veces se ausentaba, quizá 1 hora, quizá casi todo el día, pero yo esperaba y no dudaba. Decía, está ocupada o se ha ido de viaje, pero volverá. Y así era, siempre lo hacía. Por la noche no venía si estaba oscuro, pues era una cosita tímida, pero si había luna, sí venía. Yo no le temo a la oscuridad, pero ella es más joven que yo, nació después que yo. Le he hecho muchísimas visitas, es mi consuelo y mi refugio cuando mi vida es dura y casi siempre lo es. Martes, toda la mañana estuve trabajando en mejorar la finca, y me mantuve alejada de él a propósito con la esperanza de que se sintiera solo y viniera. Pero no lo hizo. Al mediodía paré por hoy y me dediqué a mi recreo revoloteando por todas partes con las abejas y las mariposas y deleitándome con las flores, esas hermosas criaturas que atrapan la sonrisa de Dios del cielo y la conservan. Las recogí e hice con ellas coronas y guirnaldas y me vestí con ellas mientras comía mi almuerzo, manzanas, por supuesto. Luego me senté a la sombra y deseé y esperé. Pero no vino. Pero no importa. No habría servido de nada, pues a él no le importan las flores. Las llamó basura, y no distingue una de otra, y cree que es de gente superior sentirse así. No le importo yo, no le importan las flores, no le importa el cielo pintado al atardecer. ¿Hay algo que le importe excepto construir chozas para guarecerse de la buena y limpia lluvia? ¿Y golpear los melones y probar las uvas y tocar la fruta de los árboles para ver cómo van esas propiedades? Puse un palo seco en el suelo e intenté hacerle un agujero con otro para llevar a cabo un plan que tenía, y pronto me llevé un susto terrible. Una fina película azulada y transparente se alzó del agujero y lo solté todo y eché a correr. Pensé que era un espíritu y estaba tan asustada. Pero miré hacia atrás, y no venía. Así que me apoyé en una roca, descansé y jadeé, y dejé que mis miembros siguieran temblando hasta que se calmaron. Luego regresé sigilosamente, alerta, vigilando y lista para salir volando si era necesario. Y cuando estuve cerca, aparté las ramas de un rosal y atisbé a través de ellas, deseando que el hombre anduviera por allí, pues yo me veía tan pícara y bonita, pero el duendecillo se había ido. Fui allí, y había una pizca de un delicado polvo rosa en el agujero. Metí el dedo para sentirlo y dije ¡ay! Y lo saqué de nuevo. Fue un dolor cruel. Me llevé el dedo a la boca y poniéndome primero sobre un pie y luego sobre el otro, y gruñendo, alivié pronto mi desdicha. Entonces me llené de interés y empecé a examinar. Tenía curiosidad por saber qué era el polvo rosa. De repente se me ocurrió su nombre, aunque nunca lo había oído antes. Era fuego. Estaba tan segura de ello como una persona puede estarlo de cualquier cosa en el mundo. Así que sin dudarlo, le puse ese nombre, fuego. Había creado algo que no existía antes. Había añadido una cosa nueva a las incontables propiedades del mundo.
Me di cuenta de esto y estaba orgullosa de mi logro, e iba a correr a buscarlo para contárselo, pensando en aumentar mi valor a sus ojos, pero reflexioné y no lo hice. No, a él no le importaría. Preguntaría para qué servía. ¿Y qué podría responder yo? Pues si no servía para algo, sino que solo era hermoso, meramente hermoso. Así que suspiré y no fui. Pues no servía para nada. No podía construir una choza, no podía mejorar los melones, no podía acelerar la cosecha de una fruta. Era inútil, era una necedad y una vanidad. Él lo despreciaría y diría palabras hirientes. Pero para mí no era despreciable. Dije, «Oh fuego, te amo, delicada criatura rosada, porque eres hermoso». Y eso es suficiente. Iba a estrecharlo contra mi pecho, pero me contuve. Luego creé otro axioma, salido de mi propia cabeza, aunque se parecía tanto al primero que temí que solo fuera un plagio. El experimento quemado rehúye el fuego. Volví a trabajar, y cuando hube hecho una buena cantidad de polvo de fuego, lo vacié en un puñado de hierba seca y marrón, con la intención de llevarlo a casa y conservarlo para siempre y jugar con él. Pero el viento lo golpeó y se alzó rociándome y escupiéndome ferozmente. Y lo solté y eché a correr. Miré hacia atrás y el espíritu azul se elevaba, estirándose y rodando como una nube, e instantáneamente pensé en su nombre. ¡Humo! Aunque, palabra de honor, nunca antes había oído hablar del humo. Pronto, brillantes llamaradas amarillas y rojas se dispararon a través del humo y las nombré en un instante llamas. Y acerté además, aunque estas eran las primerísimas llamas que habían existido en el mundo. Treparon por los árboles, luego destellaron espléndidamente entrando y saliendo del vasto y creciente volumen de humo arremolinado, y tuve que aplaudir y reír y bailar en mi arrebato. Era tan nuevo y extraño, y tan maravilloso y tan hermoso. Vino corriendo, se detuvo y se quedó mirando, y no dijo ni una palabra durante muchos minutos. Luego preguntó, ¿qué era? Qué lástima que hiciera una pregunta tan directa. Tuve que responderla, por supuesto, y lo hice. Dije que era fuego. Si le molestó que yo lo supiera y él tuviera que preguntar, no fue culpa mía. No deseaba molestarlo. Tras una pausa, preguntó, ¿cómo ha aparecido? Otra pregunta directa, y también tenía que tener una respuesta directa. Yo lo he hecho. El fuego se alejaba cada vez más. Él fue hasta el borde de la zona quemada, se quedó mirando hacia abajo y dijo, ¿qué son? Carbones de fuego. Cogió uno para examinarlo, pero cambió de idea y lo volvió a dejar. Luego se marchó. Nada le interesa. Pero a mí sí me interesaba. Había cenizas, grises y suaves, y delicadas y bonitas. Supe lo que eran al instante. ¿Y las brasas? También reconocí las brasas. Encontré mis manzanas, las saqué rastrillando y me alegré, pues soy muy joven y mi apetito es activo. Pero me decepcioné. Estaban todas reventadas y estropeadas. Estropeadas en apariencia, pero no era así. Estaban mejor que crudas. El fuego es hermoso. Algún día será útil, creo yo. Viernes. Volví a verlo por un momento el pasado lunes al anochecer, pero solo por un momento. Esperaba que me elogiara por intentar mejorar la finca, pues tenía buenas intenciones y había trabajado duro. Pero no le gustó. Se dio la vuelta y me dejó. También estaba disgustado por otra razón. Intenté una vez más persuadirlo de que dejara de pasar por encima de las cataratas. Eso fue porque el fuego me había revelado una nueva pasión. Completamente nueva, y claramente diferente del amor, la pena y las otras que ya había descubierto. El miedo. Y es horrible. Ojalá nunca lo hubiera descubierto. Me provoca momentos sombríos, arruina mi felicidad, me hace tiritar, temblar y estremecer. Pero no pude persuadirlo, pues él aún no ha descubierto el miedo y, por tanto, no podía entenderme.
Quizá debería recordar que es muy joven, una simple muchacha, y ser tolerante. Es todo interés, entusiasmo, vivacidad. El mundo es para ella un encanto, una maravilla, un misterio, una alegría. No puede ni hablar de puro deleite cuando encuentra una nueva flor. Tiene que mimarla y acariciarla y olerla y hablarle y colmarla de nombres cariñosos. Y está loca por los colores. Rocas marrones, arena amarilla, musgo gris, follaje verde, cielo azul, la perla del alba, las sombras púrpuras en las montañas, las islas doradas flotando en mares carmesí al atardecer, la pálida luna navegando a través del deshilachado cúmulo de nubes, las joyas estelares brillando en los páramos del espacio. Nada de eso tiene valor práctico alguno, hasta donde yo puedo ver, pero como tienen color y majestuosidad, para ella es suficiente, y pierde la cabeza por ellos. Si pudiera calmarse y estarse quieta un par de minutos seguidos, sería un espectáculo reposado. En ese caso, creo que podría disfrutar mirándola. De hecho, estoy seguro de que podría, pues empiezo a darme cuenta de que es una criatura notablemente hermosa. Ágil, esbelta, bien formada, redondeada, bien proporcionada, vivaz, grácil. Y una vez, cuando estaba de pie, blanca como el mármol y bañada por el sol sobre una roca, con su joven cabeza echada hacia atrás y la mano protegiéndole los ojos, observando el vuelo de un pájaro en el cielo, reconocí que era bella. Lunes, mediodía. Si hay algo en el planeta que no le interese, no está en mi lista. Hay animales que me son indiferentes, pero no es así con ella. No tiene discernimiento. Se encariña con todos, cree que todos son tesoros. Cada uno nuevo es bienvenido. Cuando el imponente brontosaurio entró con grandes zancadas en el campamento, ella lo consideró una adquisición. Yo lo consideré una calamidad. Esa es una buena muestra de la falta de armonía que prevalece en nuestras opiniones. Ella quería domesticarlo. Yo quería regalarle la propiedad y mudarme. Ella creía que podía ser amansado con un trato amable y que sería una buena mascota. Yo dije que una mascota de 21 pies de alto y 84 de largo no sería algo apropiado para tener por aquí, porque incluso con las mejores intenciones y sin querer hacer daño, podría sentarse sobre la casa y aplastarla, pues cualquiera podría ver por la mirada de su ojo que era distraído. Aún así, estaba empeñada en tener a ese monstruo y no podía renunciar a él. Pensó que podíamos montar una lechería con él y quería que yo le ayudara a ordeñarlo. Pero no quise. Era demasiado arriesgado. El sexo no era el correcto y de todos modos no teníamos ninguna escalera. Luego quiso montarlo y contemplar el paisaje. 30 o 40 pies de su cola yacían en el suelo, como un árbol caído, y pensó que podría trepar por ella, pero se equivocaba. Cuando llegó a la parte empinada era demasiado resbaladiza y se cayó, y se habría hecho daño de no ser por mí. ¿Estaba satisfecha ahora? No. Nada la satisface jamás excepto la demostración. Las teorías no probadas no son lo suyo y no las acepta. A regañadientes, es el espíritu correcto, lo admito. Me atrae, siento su influencia. Si estuviera más con ella, creo que yo mismo lo adoptaría. Bueno, le quedaba una teoría sobre este coloso. Pensó que si podíamos domesticarlo y hacerlo amistoso, podríamos pararnos en el río y usarlo de puente. Resultó que ella era bastante manso, al menos en lo que a ella concernía, así que probó su teoría, pero falló. Cada vez que lo colocaba debidamente en el río y se iba a la orilla para cruzar por encima de él, salía y la seguía a todas partes como una mascota montañesa. Como los demás animales, todos hacen eso. Martes, miércoles, jueves y hoy. Todo sin verlo. Es mucho tiempo para estar sola. Aún así, es mejor estar sola que no ser bienvenida. Viernes, tenía que tener compañía. Creo que fui hecha para ello, así que me hice amiga de los animales. Son simplemente encantadores y tienen el carácter más amable y los modales más educados. Nunca ponen mala cara, nunca te hacen sentir que eres una intrusa. Te sonríen y menean la cola, si la tienen, y siempre están listos para un retozo,
una excursión o cualquier cosa que quieras proponer. Creo que son unos perfectos caballeros. Todos estos días nos lo hemos pasado muy bien y no me he sentido sola, nunca. ¿Sola? No, ni hablar, pues siempre hay un enjambre de ellos alrededor, a veces hasta 4 o 5 acres, no puedes contarlos, y cuando te paras en una roca en medio y contemplas la extensión peluda, está tan moteada, salpicada y alegre de color, de juguetones brillitos y destellos de sol, y tan ondulada por las rayas, que podrías pensar que es un lago, solo que sabes que no lo es, y hay tormentas de pájaros sociables y huracanes de alas zumbantes. Y cuando el sol da en toda esa conmoción emplumada, tienes un estallido de todos los colores que puedas imaginar, suficiente para dejarte ciego. Hemos hecho largas excursiones y he visto gran parte del mundo, casi todo, creo. Y así soy la primera viajera, y la única. Cuando estamos en marcha, es un espectáculo imponente. No hay nada igual en ninguna parte. Cuando estamos en marcha, es un espectáculo imponente. No hay nada igual en ninguna parte. Para ir cómoda, monto un tigre o un leopardo, porque son suaves y tienen un lomo redondo que se adapta a mí, y porque son unos animales preciosos. Pero para largas distancias o para contemplar el paisaje, monto en el elefante. Me sube con la trompa, pero puedo bajarme sola. Cuando estamos listos para acampar, él se sienta y yo me deslizo por la parte de atrás. Los pájaros y los animales son todos amistosos entre sí, y no hay disputas por nada. Todos hablan, y todos me hablan a mí, pero debe de ser un idioma extranjero, pues no logro entender ni una palabra de lo que dicen. Sin embargo, a menudo me entienden cuando les respondo, sobre todo el perro y el elefante. Me da vergüenza, demuestra que son más listos que yo, pues quiero ser el experimento principal, y pienso serlo además. He aprendido varias cosas y ahora estoy educada, pero al principio no lo estaba. Al principio era ignorante. Al principio solía fastidiarme porque por más que vigilaba, nunca era lo bastante lista como para estar presente cuando el agua corría cuesta arriba. Pero ahora no me importa. He experimentado y experimentado hasta que ahora sé que nunca corre cuesta arriba, excepto en la oscuridad. Sé que lo hace en la oscuridad porque la charca nunca se seca, cosa que haría, por supuesto, si el agua no regresara por la noche. Es mejor demostrar las cosas mediante el experimento real. Entonces, sabes. Mientras que si dependes de adivinar, suponer y conjeturar, nunca te educas. Algunas cosas no puedes descubrirlas, pero nunca sabrás que no puedes si solo adivinas y supones. No, tienes que ser paciente y seguir experimentando hasta que descubres que no puedes descubrirlo. Y es delicioso que sea así. Hace el mundo tan interesante. Si no hubiera nada que descubrir, sería aburrido. Incluso intentar descubrir algo y no lograrlo es tan interesante como intentarlo y lograrlo. Y no sé si no más. El secreto del agua era un tesoro hasta que lo obtuve. Entonces toda la emoción se desvaneció y reconocí una sensación de pérdida. Por la experimentación sé que la madera nada, y las hojas secas, y las plumas, y muchas otras cosas. Por lo tanto, por toda esa evidencia acumulada, sabes que una roca también nadará. Pero tienes que conformarte con simplemente saberlo, pues no hay forma de demostrarlo. Hasta ahora. Pero encontraré la manera. Y entonces, esa emoción desaparecerá. Estas cosas me entristecen, porque poco a poco, cuando lo haya descubierto todo, ya no habrá más emociones. Y a mí me encantan tanto las emociones. La otra noche no pude dormir, de tanto pensar en ello. Al principio no entendía para qué fui hecha, pero ahora creo que fue para descubrir los secretos de este maravilloso mundo y ser feliz, y dar gracias al dador de todo por haberlo concebido. Creo que todavía hay muchas cosas que aprender, eso espero. Y dosificándolas y sin darme demasiada prisa, creo que durarán semanas y semanas. Eso espero. Cuando lanzas una pluma hacia arriba, navega en el aire y se pierde de vista. Luego lanzas un terrón y no lo hace. Cae, siempre. Lo he intentado una y otra vez y siempre es así. Me pregunto por qué. Por supuesto, en realidad no cae. Pero ¿por qué
parece que lo hace. Supongo que es una ilusión óptica. Quiero decir, una de las dos lo es. No sé cuál. Puede que sea la pluma, puede que sea el terrón. No puedo demostrar cuál de las dos es. Solo puedo demostrar que una u otra es una farsa, y que cada cual elija. Observando, sé que las estrellas no van a durar. He visto algunas de las mejores derretirse y deslizarse por el cielo. Si una puede derretirse, todas pueden derretirse, y todas pueden derretirse la misma noche. Esa pena llegará, lo sé. Pienso quedarme despierta todas las noches y mirarlas mientras pueda, y grabaré esos campos centellantes en mi memoria, para que, con el tiempo, cuando desaparezcan, pueda con mi imaginación restaurar esas adorables miríadas en el cielo negro y hacerlas brillar de nuevo, y duplicarlas con el velo de mis lágrimas. Después de la caída, cuando miro hacia atrás, el jardín es un sueño para mí. Era hermoso, insuperablemente hermoso, encantadoramente hermoso, y ahora está perdido, y no lo veré nunca más. Sadamente el jardín está perdido, pero lo he encontrado a él, y estoy contenta. Me ama lo mejor que puede. Yo lo amo con toda la fuerza de mi apasionada naturaleza. Y esto, creo, es propio de mi juventud y de mi sexo. Si me pregunto por qué lo amo, descubro que no lo sé, y que en realidad no me importa mucho saberlo. Así que supongo que esta clase de amor no es un producto del razonamiento y las estadísticas, como el amor que uno siente por otros reptiles y animales. Creo que debe de ser así. Amo a ciertos pájaros por su canto, pero no amo a Adam por el suyo. No, no es eso. Cuanto más canta, menos me reconcilio con ello. Aún así, le pido que cante, porque deseo aprender a que me guste todo aquello en lo que él se interesa. Estoy segura de que puedo aprender porque al principio no lo soportaba, pero ahora sí. Corta la leche, pero no importa, puedo acostumbrarme a esa clase de leche. No es por su brillantez por lo que lo amo. No, no es eso. Él no tiene la culpa de su brillantez, tal como es, pues no la hizo él mismo. Es como Dios lo hizo, y eso es suficiente. Había un sabio propósito en ello. Eso lo sé. Con el tiempo se desarrollará, aunque no creo que sea de repente. Y además, no hay prisa. Está bastante bien tal como es. No es por su amabilidad, su consideración y su delicadeza por lo que lo amo. No, tiene carencias al respecto, pero está bastante bien así. Y está mejorando. No es por su laboriosidad por lo que lo amo. No, no es eso. Creo que la tiene, y no sé por qué me la oculta. Es mi única pena. Por lo demás, ahora es franco y abierto conmigo. Estoy segura de que no me oculta nada. Salvo esto. Me aflige que me guarde un secreto, y a veces me quita el sueño pensar en ello, pero lo apartaré de mi mente. No debe perturbar mi felicidad, que por lo demás es plena hasta rebosar. No es por su educación por lo que lo amo. No, no es eso. Es autodidacta, y realmente sabe multitud de cosas, pero no son ciertas. No es por su caballerosidad por lo que lo amo. No, no es eso. Él me delató, pero no lo culpo. Es una peculiaridad del sexo, creo, y él no hizo su sexo. Por supuesto que yo no lo habría delatado, habría perecido antes, pero eso también es una peculiaridad del sexo, y no me atribuyo el mérito, pues no hice mi sexo. Entonces, ¿por qué lo amo? Simplemente porque es masculino, creo. En el fondo es bueno, y lo amo por eso, pero podría amarlo sin ello. Si me pegara y abusara de mí, seguiría amándolo. Lo sé. Es una cuestión de sexo, creo. Es fuerte y apuesto, y lo amo por eso, y lo admiro y estoy orgullosa de él, pero podría amarlo sin esas cualidades. Si fuera poco agraciado, lo amaría. Si fuera un despojo, lo amaría, y trabajaría para él, y me desviviría por él,
y rezaría por él, y velaría junto a su lecho hasta morir. Sí, creo que lo amo simplemente porque es mío y es masculino. No hay otra razón, supongo. Y por eso creo que es, como dije al principio, que esta clase de amor no es un producto de razonamientos y estadísticas. Simplemente llega. Nadie sabe de dónde, y no puede explicarse a sí mismo. Y no necesita hacerlo. Eso es lo que pienso. Pero solo soy una muchacha, la primera que ha examinado este asunto, y puede que resulte que, en mi ignorancia e inexperiencia, no estoy en lo cierto.